La mediana es una medida de tendencia central y como tal es deseable que cumpla todas estas propiedades. Vamos a ver cuál cumple y cuál no. En principio, la primera la cumple sin problemas, está definida sin ambigüedad. Recordemos cómo se define. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner una serie de números sencillos ordenados de menor a mayor. 2, 5, 10, 15, 20. Bien, aquí como tengo 1, 2, 3, 4 y 5 números, una cantidad impar, calcular la mediana es sencillo. Ya están ordenados de menor a mayor y a continuación lo que hago es coger el término que ocupa el lugar n más 1 partido 2. Es decir, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 5 más 1, 6 partido 2, el que ocupa el tercer lugar, 1, 2 y 3. La mediana es 10. Si añadiera otro valor, por ejemplo, 250, ahora para calcular la mediana tendría que considerar la media de los dos valores que están más cercanos al centro. ¿Y cómo los podría sacar? Los lugares correspondientes de esos dos valores más, entre comillas, cercanos al centro. Pues sería fácil. Tendría que coger el valor de la mitad, n partido 2, y el valor de la mitad más 1. Bien, cuando tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso sería 1, 2, 3, 6 partido 2 sería 3, y luego el valor siguiente, 6 partido 2, 3, más 1, 4. El tercero y el cuarto, 1, 2, 3, 4. ¿Lo veis? Y tendría que hacer la media. 10 más 15 partido 2, es decir, 25 partido 2, que sería 12 y medio. 12 y medio sería la mediana. No hay ambigüedad en estos cálculos. Como ya mencioné, si fuera el caso de tener una cantidad enorme de datos, la ordenación es un proceso que es relativamente costoso a nivel de cálculo y a lo mejor no podríamos hacerlo en un tiempo razonable y habría que hacer muestras y otro tipo de procesos, pero bien, eso no quita para que la definición matemática esté dada sin ambigüedad. Veamos ahora la segunda de las propiedades. Usar todas las observaciones. En principio aquí podríamos pensar que sí, que usamos todas las observaciones, pero, y esto es interesante, ¿qué pasaría si, por ejemplo, aquí quitara el primer y el último valor? Eso no alteraría la mediana. ¿De acuerdo? Obviamente tenemos ahora 1, 2, 3 y 4. Si hacemos 4 entre 2 sería el segundo lugar, sigue siendo 10. Y luego el siguiente sería el tercero, sigue siendo 15. Entonces la mediana seguiría siendo 12,5. Entonces, quitar esos extremos no va a cambiar el valor de la mediana. Así que en realidad sí usamos todas las observaciones, pero podríamos suprimir algunas de ellas. ¿Vale? Así que esta propiedad digamos que la cumple a medias. ¿Que tenga un significado concreto? Por supuesto, lo tiene, ya que se trata la mediana de aquel valor que deja, una vez ordenados, el 50% de los valores mayores que él y el 50% menores. Vamos a decirlo así. ¿El cálculo es sencillo? Sí, según sea un número par o impar. En el caso de que no tengamos volúmenes muy grandes, vuelvo a repetirlo, el cálculo es relativamente sencillo. Por supuesto, esto también hay que coger un poco entre pinzas, ¿no? Porque cuando ya son datos con una cantidad muy grande, el cálculo ya no es tan sencillo. Y esta propiedad pues no la cumple. Como digo, no la cumple. He borrado las condiciones que ya he visto, o la que voy a ver ahora también, y me queda esta última que luego explicaré a continuación. Veamos, por ejemplo, voy a coger menos 3, menos 1, 0, 1 y 5, ordenados como siempre, y voy a hacer la mediana. Como veis, la mediana aquí es directamente 0, ¿no? Hay 1, 2, 3, 4 y 5, y por los cálculos de siempre, que os he explicado antes, pues la mediana saldría 0. Ahora vamos a elevar al cuadrado, saldría 9, aquí saldría, por ejemplo, 1, aquí sería 0, aquí sería 1 y aquí sería 25.
¿vale? Ahora habría que ordenarlos, ¿vale? Quedaría 0, 1, 1, 9 y 25. ¿Lo veis? Ahora la mediana sería 1. Es decir, si tengo una serie de datos, x mayúscula, hago su cuadrado, por ejemplo, x cuadrado, si este me da una mediana m, este otro no me tiene por qué dar la mediana al cuadrado. Como veis, me da 1, que no es 0 al cuadrado. Fácil, ¿verdad? O sea que con este contraejemplo ya vemos que las transformaciones algebraicas, como esta del al cuadrado y algunas otras similares, no se trasladan a la mediana, no se conserva a lo largo de esas transformaciones. Luego, en cuanto a que sea susceptible a fluctuaciones, pues realmente no lo es. No lo es, y eso es una cosa interesante para elegir la mediana en lugar de la media como una medida de tendencia central en ciertos casos. ¿Por qué digo que no lo es? Pues, por ejemplo, imaginad que aquí pongo 500. Ha habido ahora una fluctuación en los datos muy grande, sin embargo la mediana sigue siendo 0. Y lo mismo pasaría si aquí pusiera pues otro dato, menos 10, y aquí pusiera otro dato más grande, por ejemplo, 1000. La mediana sigue siendo 0. ¿Ves? Esas fluctuaciones que aparecen no se reflejan en la mediana. Bien, esto se podrá ver luego con más detalle, pero en principio tenéis ya una idea de lo que quiero decir. Muy bien, ahora vamos a ver la principal propiedad que tiene la mediana, y es que es el valor mínimo de la desviación absoluta media de los valores de la muestra. Voy a explicar eso. Suponed que tengo una muestra así, supongo que ya está ordenada, con valores repetidos o no, no importa que estén repetidos, tengo n valores, están ordenados, x sub 1 menos que x sub 2, así hasta x sub n, y ahora tomo un valor real cualquiera, a, y calculo las diferencias entre estos valores y a en valor absoluto. Eso es la desviación absoluta. Claro, para cada uno de estos valores pues tendré una desviación absoluta. Si las sumo todas y las divido entre n, tendré la media de las desviaciones absolutas, o la desviación absoluta media en relación al valor a. Por supuesto, a puede ir cambiando. Y esa es la idea. Si tengo aquí un valor concreto para una muestra, o mejor dicho, una colección de valores concretos para una muestra, la desviación absoluta media depende del valor de a. Claro, ir cambiando esto no se cambia, los x sub y se cambian las a. Y cuando ponéis la mediana, este valor es el menor de todos los posibles. O sea, de entre todas las a que podéis elegir, si ponéis la mediana, esta cantidad se hace la más pequeña posible. Muy bien, voy a probar eso. Primero quiero que veáis cómo se define el valor absoluto. El valor absoluto de x, pues es x si x es mayor o igual que 0, y menos x si x es menor que 0. Es decir, el valor absoluto de x siempre es un número positivo. Le cambiamos el signo cuando es negativo y lo dejamos igual cuando es 0 o positivo. Eso representándolo sale una especie de curva, bueno, curva, son dos rectas así que forman 45 grados y 45 grados y se intersecan en el origen. Esta función del valor absoluto es derivable en todos los puntos menos en el origen, donde tiene un punto anguloso, donde no existe la derivada, sin embargo es continua, ¿vale? Bueno, aquí, ¿por qué digo eso? Aquí, claro, para estudiar el mínimo de esta función sería ideal que esta función fuera derivable en todo su dominio, pero obviamente no lo va a ser. Aquí la situación es la siguiente. Tengo unos puntos fijos, que son los de la muestra, y luego tengo un valor de a que voy a ir moviendo a lo largo de toda la recta real. Claro, según donde se ubique a, cada una de estas cantidades será positiva o negativa, ¿vale? Y eso hará obtener pues, puntos angulosos determinados donde la derivada no existirá. Eso lo vamos a ver gráficamente ahora con unos ejemplos de un determinado programa de internet para que lo tengáis más claro, y luego ya a partir de estos ejemplos voy a explicaros el método para demostrar
mi afirmación de que la desviación absoluta media para una muestra concreta siempre es mínima si tomáis la mediana. Este es el programa que estoy usando a través de la página web desmos.com. He puesto la función suma de valores absolutos de x-1, x-3, x-5 y x-10. Podemos entender esta función como que los datos de partida son 1, 3, 5 y 10 y la desviación absoluta sería x-1 para el valor 1, x-3 para el valor 3, x-5 para el valor 5 y x-10 para el valor 10. Entendiendo, claro, que este valor de x es precisamente la variable. Si dividíamos esto entre 1, 2, 3 y 4, tendríamos la media, pero obviamente ese valor dividido entre 4 tendría el mismo mínimo sin ser dividido entre 4, con lo cual, por simplicidad, voy a usar esta suma como elemento para calcular el mínimo. Como veis, la gráfica son segmentos de recta, pero muy particulares. Siempre es continua, pero como veis, en cada punto donde tenemos un dato aparece un punto anguloso. Por ejemplo, aquí está el caso del punto x igual a 1. Aquí tenemos un punto anguloso. Luego tenemos x igual a 3, x igual a 5 y luego x igual a 10. El mínimo aquí se alcanza entre todos los puntos comprendidos entre 3 y 5. Claro, podríamos tomar el representante de 4, pero en realidad todos estos valores son mínimos. Y claro, la mediana sería 4. Es decir, seguiría cumpliendo lo que yo quiero. La mediana es el valor que hace mínimo, en particular, en este caso, uno de los valores que hace mínimo esta cantidad, que hace mínima esta cantidad, que es la desviación absoluta. La suma de las desviaciones absolutas. Y también haría mínima la desviación absoluta media. En el caso de que tomáramos, por ejemplo, un valor menos, si fuera una cantidad impar, como veis, ahora sí que quedaría un pico definido, que sería el valor 3. Precisamente sería la mediana. Este valor sería el mínimo. Por supuesto, volvemos a tener puntos angulosos. Aquí hay una cierta simetría porque está equidistante, de alguna forma, un valor al otro, pero tenéis 1, 2, 3, 4, 5, como veis están equidistantes 2, pero estos picos son precisamente donde cambian. Bueno, ¿cómo podemos interpretar esto a nivel de cálculo para poder estudiar la derivación completa y usar las reglas de la derivada? Vamos a ver. Bien, ahora voy a obtener de manera analítica la derivada y a partir de la derivada voy a ver la propiedad que quiero demostrar. Bueno, recordemos que lo que estoy estudiando es la desviación absoluta media de determinados valores A, que ahora voy a llamar X, pero bueno, da lo mismo, en principio es una letra que refleja una variable real, y que eso era 1 partido n por el sumatorio de los x sub i menos x desde i igual a 1 hasta n. Antes había puesto x sub i menos a, pero vuelvo a repetirlo, es una letra que representa una determinada variable. Da igual cuál pongamos. Pongo esta por familiaridad con los procesos analíticos. Bien, voy a recordar lo que era el valor absoluto. El valor absoluto de x era x si x es mayor o igual que 0 y menos x si x es menor que 0. Y ahora voy a introducir una función auxiliar muy sencilla, que es el signo de x. Como su nombre indica, da 1 si x es mayor que 0, da 0 si x es igual a 0 y da menos 1 si x es menor que 0. Bien, como veis es el propio signo de x. Entonces voy a intentar expresar el valor absoluto de x usando el propio x y su signo. Y es sencillo, para que dé x si x es mayor o igual que 0, bastaría con multiplicar x por su signo, ¿verdad? Claro, porque cuando x es mayor, ocurre que este signo es 1 o 0, con lo cual va a dar lo mismo que el valor absoluto. Y si multiplico x por su signo cuando es negativo, pues entonces le cambiaré el signo, ya que cuando es negativo es menos 1
el valor de la función signo y al multiplicar menos 1 por el número negativo, le cambio el signo, que es lo que ocurre aquí. En cierto modo está ya puesto, ¿no? Porque es como menos 1 por x y más 1 por x, ¿vale? De esa forma, el valor absoluto queda expresado de una manera más sencilla a la hora de derivar. El valor absoluto queda expresado como x por su signo. Y como esto es una constante, a la hora de derivar la mantengo y multiplico por la derivada de la función. Bueno, ahora voy a traducir esta expresión de la desviación absoluta media para un determinado valor de x usando esto. Quedaría 1 partido n por el sumatorio de x sub i menos x por el signo de x sub i menos x, desde igual a 1 hasta n, evidentemente. Vale, ahora voy a considerar que esos x sub i pues están ordenados así, pueden estar repetidos, etcétera, etcétera, pero en principio los considero ordenados de esta manera. Y voy a derivar esta expresión. Si derivo esto respecto de x, el resultado es muy sencillo. Se trata de una constante, 1 partido n, la pongo otra vez, 1 partido n, por la derivada de una suma, que es suma de derivadas. Y dentro de cada una de esos sumandos de la suma hay un producto de una constante por una función. La derivada de esto es menos 1 y la derivada de este otro es el signo de x sub i menos x. Eso desde igual a 1 hasta n. Esto es simplificable porque, como veréis, si multiplico por menos 1 el signo de una cantidad, es el signo de la cantidad opuesta, obviamente. Si cojo menos 3 y lo multiplico por menos 1, ahora el signo del resultado es el signo del opuesto, justamente de 3. Así que esto lo puedo poner como 1 partido n por el sumatorio del signo de la vuelta x menos x sub i, porque ese es el opuesto, desde igual a 1 hasta n. Y ya tengo una expresión sencilla para la derivada, que me va a facilitar el trabajo. ¿Por qué digo que me va a facilitar el trabajo? Pues por lo siguiente. Fijaos en que aquí lo que cuenta, a la hora de hacer los cálculos, voy a poner los valores de los x sub i en la recta real, ¿no? Más o menos así, aunque si estuvieran repetidos estarían solapados algunos, pero me da de lo mismo. Y voy a poner el valor de x, por ejemplo, sus distintas posiciones. X va a ir evolucionando, como ya dije, en el caso de A, pero bueno, estoy hablando de x, es exactamente lo mismo. En el caso de A hablé de que se va moviendo así, desde menos infinito hasta más infinito, pues en el caso de x lo mismo. Si os dais cuenta, el signo o va a dar 1, o va a dar menos 1, o va a dar 0. Entonces, en realidad, solo tengo que hacer una especie de cuenta. ¿Cuántos valores x sub i son más grandes y cuántos son más pequeños? ¿Por qué? Bueno, pues porque, por ejemplo, aquí todos los valores de x sub i son más grandes que x. Luego, este signo será menos 1. Claro, esta parte de aquí que está restando es más grande que la parte que es restada. Luego esto será negativo y el signo de un valor negativo, ya sabéis, es menos 1. Lo he borrado, pero es así. Así que contaría de esa manera. Y luego, si lo pusiera, por ejemplo, aquí, el x tendría dos valores que son más pequeños y el resto, n menos 2, serían más grandes. Por lo tanto, para estos dos valores más pequeños, el signo sería positivo y sería 1 y 1. Daría 2, si os dais cuenta. Lógico, ¿no? Porque al ser x menos x sub 1, daría positivo, signo 1, x menos x sub 2, positivo, signo 1, y luego los demás, signo menos 1. Así que si escribo m de x igual al número de valores de x sub i menores que x, la derivada se puede poner de una manera muy sencilla. Se puede poner así. Pues 1 partido n por el número de valores más pequeños que x
multiplicados por 1. Sí, porque cuando son más pequeños se multiplican por 1. Si hay 2, pues 1 y 1, 2. Hay dos valores y te quedaría esto 2. ¿Vale? Pues ya 2 por 1. Y ahora más n por el número de valores más pequeños que x por menos 1. Claro, porque cuando el número de valores más pequeños de x es 2, pues el resto es n menos 2, que son los más grandes que x, ya que hay un total de n. Si separáis un grupo de 2 del total de n, lo que os queda es n menos 2. Bien, y ahora voy a simplificar esto. Esto sería 1 partido n, mx por 1, pues mx. Y ahora aquí al multiplicar esto por menos 1 le cambia el signo y queda así. Entonces tengo 2 veces mx menos n partido n. Y esa sería la derivada. Hay que darse cuenta que esta derivada existe en todos los puntos x distintos de los x sub 1, x sub 2, x sub n, porque ahí, como ya comentamos, eran puntos angulosos y ahí la derivada no tenía sentido. Vale, pues ahora fijaos, si divido todo por 2, aquí quedaría m de x menos n partido por 2 partido n partido por 2. Y aquí viene la gracia. Bien, pues esta es la clave. Supongamos que el número de valores más pequeños que x es menor que la mitad. Vamos, que x no se encuentra más o menos por la mitad, es decir, no deja la mitad a la izquierda y la mitad a la derecha. Entonces esto sería negativo. Y por tanto la función decrece. Pues continua, pero no necesariamente derivable. Y luego, si el número de valores menores que x supera la mitad, entonces justamente será creciente, porque esto será más grande que esto. El resultado es que la función decrece y vuelve a crecer en torno al punto donde justamente el número de valores más pequeños que x es la mitad, aproximadamente, ¿no? Por lo tanto, es la mediana. En ese punto, que es la mediana, tenemos el mínimo de la función. Bien, con esto termino.